Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas, según el horario que estén mirando esta clase. Mi nombre es Óscar Bogarín, soy del FEP, de la Presidencia del Centro de Estudiantes, y en estas clases de apoyo que le estamos brindando desde el Centro de Estudiantes, nuestro objetivo fundamental es que ustedes con estas herramientas vayan entendiendo cada uno de los textos que van a ir viendo durante el ingreso. Obviamente recomendamos en profundidad estudiar de los textos que les brinda la cursada, no solamente de los videos. Utilicen los videos como una forma de poder complementar lo que ustedes vayan leyendo, lo que ustedes vayan conociendo durante este transcurso. Nuevamente comentarles y mencionarles que cuentan con todo nuestro apoyo, cualquier duda o consulta, sabe que nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro número de WhatsApp y nos van a poder encontrar en la mesa del FEP todos los días. Así que sin más introducción, vamos a ir a esta clase donde justamente vamos a abordar uno de los primeros textos que habla de lo que va a ser la historia. Y el nombre justamente es Historia Social General. Historia Social General es una de las primeras materias con este nombre que ustedes van a tener durante la cursada de la carrera que ustedes eligieron, pero el objetivo de este texto es que podamos entender el rol de la historia en la ciencia, el rol de la historia en la cotidianidad, cómo nació la historia, podamos definirlo conceptualmente a la historia, podamos ubicarlo, los transcursos y cómo entender también la historia, cuál es el método de estudiar la historia. Bueno, fundamentalmente se basa en este texto, en eso, perdón, este texto, y el objetivo es que lo podamos entender entre todos. En la primera diapositiva que preparé para que podamos entenderlo mejor, vamos a ver que está la pregunta que dice, ¿qué es la historia? Qué es la historia cuando nosotros escuchamos qué es la historia? En el texto vamos a encontrar que conceptualmente nos dice que la historia es la narración y la exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, y consta de una disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos del pasado. Bueno, estas definiciones son más técnicas, o sea, son tecnicismo para tener una conceptualización concreta de lo que significa la historia. Lo que nos quiere decir en estas definiciones, básicamente, es que la historia se basa en poder contar acontecimientos que ocurrieron hace un tiempo, pero no solamente contarlo, sino que también tenemos que estudiarlo. Porque una cosa es que yo te cuente algo que sucedió, te diga, bueno, en el 2001 en la Argentina pasó esto y esto y esto. Pero para poder también contarlo, para poder explicarlo, yo tengo la responsabilidad, si abordo la historia, de estudiarlo. Y al estudiarlo se convierte en una disciplina, justamente para poder comprender el pasado de lo que nosotros queremos entender o estudiar, ya sea de la Argentina, de Latinoamérica o del mundo. Y después tenemos la visión de la cátedra de la universidad. ¿Qué significa visión de cátedra? Ustedes cuando vayan cursando diferentes materias van a ver que hay definiciones de algunos conceptos importantes de algunas materias, pero también está la visión de la cátedra. La visión de la cátedra, que quiere decir lo que la cátedra cree, entiende que es la historia también. Y eso es sumamente importante para poder entenderlo porque les va a servir y seguramente alguna de las preguntas durante la cursada sea cuál es la visión la visión de la historia de la cátedra, en este caso de Historia Social General. Bueno, para la cátedra de Historia Social General de nuestra facultad, que este texto justamente le pertenece, nos dice que la historia es la reconstrucción de la memoria individual y colectiva de los pueblos. La historia no se trata de memorizar, sino que de analizar críticamente los hechos. La importancia de incluir, esto es importante, a los de abajo en la narrativa histórica. ¿Qué quiere decir esto? Que la historia no solamente se basa en poder explicar y entender lo que ocurrió en el pasado y puntualizar en hechos individuales, sino que también es importante comprender la acción de la comunidad, la acción de lo colectivo. En este caso dice la acción de los pueblos a lo largo de nuestra historia.
y que nuestra historia no se basa en que nosotros nos memoricemos fechas, nos memoricemos cosas que ocurrieron. La historia se basa en analizar críticamente esos hechos. En nuestro país hay una corriente muy interesante que aborda justamente esta línea, que es la del revisionismo histórico. El revisionismo histórico es una concepción y un análisis crítico de los hechos del pasado para poder comprender el presente. Así, por ejemplo, entendemos que durante nuestra independencia, posterior a la Revolución de Mayo de 1810 y nuestra independencia en el año 1816, hubieron más que hombres blancos peleando por esa independencia, sino que hubieron mestizos, hubieron indios, hubieron negros, hubieron mujeres. Bueno, para poder rescatar a esos protagonistas, a esas protagonistas de nuestra historia, es sumamente importante comprender justamente a los de abajo, hacer un revisionismo y darle entidad a todos esos sectores, a todos esos individuos que pasaron por nuestra historia, pero quizás esa historia oficial, escrita por los triunfadores o por los sectores más oligárquicos o los sectores más aristocráticos, quisieron ocultar. Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de volver a darle entidad a esos sectores. Y nos preguntamos el por qué o si la historia es una ciencia. En lo personal creo que sí es una ciencia y acá la cátedra nos da justamente una argumentación y una respuesta a esta pregunta. Y lo que nos dice cronológicamente es que durante el siglo XIX, ¿cuál es el siglo XIX? Allá por 1800, en esos 100 años, 1800, antes de eso había diferentes ciencias que se aceptaban, como las ciencias duras, como van a ser la matemática y demás, pero en este año, que es un ilustralismo, aparecen nuevas líneas y corrientes de pensamientos, aparece lo que va a ser las ciencias sociales. Las ciencias sociales comprendiendo al ser humano como un actor fundamental en las concepciones de la vida, en las realizaciones, en las cosas que pasan. Bueno, dentro de las ciencias sociales surgieron la sociología, surgieron la economía y también va a estar la historia. ¿Por qué? Y porque una ciencia, para que sea considerada ciencia, tiene que tener un método. Y la historia lo tenía. Y la historia lo tiene. ¿Y cuál es el método de la historia? El análisis crítico y comparativo de las fuentes. ¿Qué son las fuentes? Las fuentes donde uno va a buscar justamente la materia prima de esto, que es justamente bibliografías, materiales históricos, documentos, yo acá puse bibliografía, orales, audiovisuales. Bueno, a partir de esa materia prima, que son documentos históricos y demás, uno realiza un análisis crítico de la historia y por eso puede conceptualizarse como una ciencia. ¿Y cuándo es que esta nueva disciplina empieza a tomarse justamente como una nueva ciencia? Durante lo que fue la segunda revolución industrial, que fue más a mediados del siglo XVIII, en donde esto significó una profundización de un modelo económico en donde los sectores que producían, esos sectores denominados burguesía, que producían a gran escala, a diferencia de lo que fue antes la revolución industrial, que era más artesanal, bueno, en este periodo la historia empieza a tomar una connotación importante. Para que ustedes puedan visualizarlo cuando fue esto, fue a mediados del siglo XVIII, se podría decir. Y también en nuestra historia vamos a entender que existen como dos corrientes constantes para poder explicar la historia. Los ganadores, siempre está el dicho de que los ganadores escriben la historia. Bueno, en nuestro país quizás los ganadores no eran los sectores más populares, sino que los sectores más vinculados a la aristocracia. Estos sectores más vinculados a la aristocracia quisieron construir la retórica de que nuestro país está dividido en civilización y barbarie. La civilización entendida como una europeización de nuestro país, como que lo bueno era lo blanco, lo porteño, lo aristocrático, y lo malo era lo bárbaro, el gaucho, el indio, el que no entendía por dónde debiera ser el progreso.
Bueno, esta herramienta de utilización de una retórica como es la civilización y la barbarie se utilizó como una narrativa de exclusión, para excluir a un sector. Es cuando hablábamos al principio, ¿se acuerdan de incluir a los de abajo? Bueno, esta conceptualización de excluir a través de decir que son unos bárbaros que no están encolumnados detrás de la línea de la civilización, es lo que trajo justamente consigo este impacto colonial de un binomio político. Y esto se basa en que la cátedra también lo plantea, en una crítica al modelo eurocentrista. ¿Qué significa el modelo eurocentrista? De entender que nuestra historia, por ejemplo, latinoamericana, tiene que ser entendida como de pararse desde una concepción europea, de entender que la única forma que funciona nuestra sociedad tiene que ser copiando modelos europeos. Y todo lo que tenga que ver con lo local, todo lo que tenga que ver con nuestras tradiciones, significan barbarie. Entonces, para que ustedes se den una idea, cuando nosotros llevamos adelante lo que fue la revolución de 1810 y la independencia en 1916 y las guerras civiles entre unitarios y federales, lo que ganaron la guerra civil fueron los unitarios, que comprendían más la construcción de un modelo de país eurocentrista. Por eso ustedes si van a la capital federal van a ver que hay muchos edificios de copia exacta de muchos edificios europeos, y los que no querían alinearse detrás de eso respondían a lo que ellos decían que era una barbarie. Bueno, hasta el día de hoy se sigue replicando quizás que en esas épocas, que fueron finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la Argentina vivía bien, la Argentina era un país que crecía, y la realidad es que eso es una narrativa falsa, porque solamente un sector muy minoritario, comprendía y abrazaba a toda la riqueza de nuestro país, mientras que la gran cantidad de la población de nuestro país estaba excluido de ese sistema en modo de producción, de exportación de materia prima y gobierno de los sectores aristocráticos. Nuestro texto también nos habla de cuáles fueron las revoluciones más importantes a nivel mundial para poder también darle cómo se fue morfológicamente armando nuestra historia. Bueno, habla de la revolución industrial. ¿Qué fue la revolución industrial? Una revolución muy importante en donde posibilitó que lo que se basaba en producciones artesanales a la época más feudal pase a ser producción manufacturada. Esto trajo consigo también grandes migraciones internas. Ustedes, no sé si vieron series que retratan más o menos lo que fue el siglo XIX en Europa, donde había grandes fábricas que le agregan mucho humo con muchos trabajadores. Bueno, esos trabajadores antes vivían en el campo, tuvieron que trasladarse a las ciudades para poder trabajar justamente en esas nuevas fábricas. Esas fábricas lo que daban es la creación de nuevos lugares, la creación de nuevas sociedades, porque también nacían lo que se denominaría asalariados. Bueno, la revolución industrial trajo consigo mucha transformación. Después está en una transformación quizás más política, como fue la Revolución Francesa del siglo XVIII. Bueno, esta Revolución Francesa trajo un puntapié al fin del absolutismo. ¿Qué era el absolutismo? Bueno, el absolutismo era el gobierno de un rey totalitario. El rey gobernaba como un rey sol. Nadie le podía decir al rey lo que debiera decir, lo que debiera hacer. Bueno, la Revolución Francesa fue una revuelta burguesa, porque fue financiada por los sectores burgueses, para poder poner fin a este tipo de gobierno, y los que llegarían al gobierno serían los sectores más burgueses, y así los sectores de la burguesía empezarían a gobernar también. Y estas ideas traen consigo también la concepción de igualdad, o concepción de libertad, en lo que va a ser la Revolución Francesa. Y la independencia de los Estados Unidos, también en este siglo, allá por finales del año 1700, que funda un nuevo modelo de sistema político. O sea, los Estados Unidos van a ser como el corazón del capitalismo posterior a lo que va a ser la Primera Guerra Mundial, pero en su independencia es una nueva forma de sistema político que va a tener una trascendencia fundamental a lo largo de nuestra historia, y por eso en la historia es importante poder entenderlo. Después lo que vamos a ver, que existe en el texto, que está la concepción de imperialismo, que el imperialismo no podemos entender solamente como un imperio real, con un emperador, sino un imperialismo puede ser económico, puede ser de trabajo, puede generar también de dependencia económica. En el texto no habla de cómo América Latina es dependiente económicamente
del consumo europeo, nos habla del rol de la Argentina como exportadora de materia prima. Esto es lo que les decía yo hace rato. La Argentina empieza a tener un rol importantísimo en lo que va a ser justamente en el desarrollo del capitalismo global, en esto de la división internacional de trabajo. Gran Bretaña era el que producía, Gran Bretaña era el que exportaba las nuevas materiales, no sé, una zapatilla, ellos te lo exportaban a nivel global. Eran los productores manufactureros de las fábricas. Pero ¿de dónde venían esa materia prima con los cuales ellos producían? Bueno, venía de países como la Argentina, que a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, se la denominaba como el granero del mundo. Argentina tuvo un rol importantísimo y el crecimiento económico era muy importante, pero el tema era que esa economía, esa plata que ingresaba, era solamente para los terratenientes, los dueños de las tierras, que eran muy minoritarios, eran las familias más aristocráticas de nuestro país que se beneficiaban de este crecimiento económico y el rol de la Argentina como exportadora de materia prima, exportación de materia prima. ¿Qué es la materia prima? El cuero, los alimentos, como los granos, los cereales y demás. Bueno, entonces, para poder comprender este texto es importante entender el rol de la historia. La historia sirve para que nosotros podamos reflexionar desde una concepción crítica y también revisionista de lo que ocurrió. Un análisis constante, constantemente ver si lo que se cuenta es realmente así. Pero para poder ver si lo que se cuenta es realmente así, hay que analizar, hay que contraponer fuentes, hay que buscar, hay que nutrirse quizás de varias voces, porque si solamente vemos una sola voz de la historia, muy probablemente veamos una voz sesgada, una voz que tome partido, muy arbitrario. Entonces hay que tener una lectura crítica y comparativa constantemente de nuestra historia. Este es el texto de Historia Social General de la cátedra del profesor Batista. eh, y sepan que siempre cuentan con nosotros desde el centro estudiante para poder despejar cada una de sus dudas. Mi nombre es Oski Bogarín, Oscar Bogarín, actualmente soy el presidente de la Federación Universitaria de Loma de Zamora, y nos vamos a estar encontrando en las aulas, en los pasillos, en la mesa del centro estudiante, para lo que necesiten, ¿no? Agradecerles enormemente que hayan podido ver este video y cualquier duda o consulta nos escriben a través de las redes sociales.